Hola, en este video vamos a hablar sobre una de las leyes o de los teoremas límite más importantes en probabilidad, que es la ley de los grandes números, en particular la ley débil de los grandes números. Veremos un ejemplo para ver cómo aplicar esta ley. Empecemos entonces. Esta ley establece que si tenemos una secuencia de variables x1, x2, xn idénticamente distribuidas e independientes entre sí, que abreviamos con esta abreviatura que aparece acá, I y D. Esto normalmente se usa en la literatura para indicar que las variables son idénticamente distribuidas e independientes. Y cada una de esas variables tiene una media común μ y una varianza común sigma cuadrado. Entonces, para un epsilon mayor que 0, vamos a ver que la probabilidad de que esta variable m sub n, que vamos a ver ahorita qué es, se desvíe respecto a la media μ un valor mayor a epsilon tiende a 0 cuanto mayor sea el número de variables que estemos considerando. Esa variable m sub n es un promedio de variables. Él es el promedio de las variables, de hecho x1, x2 hasta xn. Si yo tomo las variables x1, x2, xn, las sumo y luego divido por n, que es el número de variables que estoy considerando, estoy obteniendo un promedio de esas variables. Esto es lo que se considera en algunas ocasiones como la media muestral. Vamos a ver ahora un ejemplo para contextualizar el uso de esto y el nombre que estamos utilizando aquí, para entender un poco bien el lenguaje que estamos utilizando. Por ahora veamos que para esta variable aleatoria, como lo tenemos definida acá, esa variable aleatoria tiene un valor esperado que, por la propiedad de linealidad del valor esperado, ese valor esperado será 1 sobre n por la sumatoria desde igual a 1 hasta n de el valor esperado de cada x sub i. ¿Bien? Y nosotros sabemos por el enunciado de la ley que la media de cada x sub i es μ. ¿Bien? De manera que lo que tenemos acá es que la esperanza de cada x sub i es μ. Como estoy sumando desde 1 hasta n, eso nos da n veces μ, y como estoy dividiendo por n, entonces voy a llegar a que el valor esperado de m sub n, o la media muestral, es μ. Es decir, que el valor esperado de la media muestral es igual a la media que llamaríamos poblacional, o valor verdadero de la media. Y la varianza, entonces, usando propiedades de varianza y teniendo en cuenta que las variables son independientes entre sí, sabemos que será 1 sobre n cuadrado veces la varianza de la suma de esas x sub i, y sabemos que como las variables son independientes, esto es la suma desde i igual a 1 hasta n de la varianza de cada x sub i, ¿cierto? La varianza de la suma es la suma de las varianzas. Sabemos por el enunciado que la varianza de cada x sub i es sigma cuadrado. Entonces vamos a tener aquí que vamos a sumar sigma cuadrado n veces, es decir, n sigma cuadrado. Como estamos dividiendo por n cuadrado, entonces vamos a obtener acá sigma cuadrado sobre n. Y entonces esa es la varianza de mn, de la media muestral. Si nosotros aplicamos la desigualdad de Chebyshev, recordemos que la desigualdad de Chebyshev, vamos a escribirla por acá aparte, nos dice que la probabilidad de que una variable x se desvíe de su media una cantidad mayor o igual que c es menor o igual que c cuadrado sobre sigma cuadrado, donde sigma cuadrado es la varianza de x y μ
es la media de x. Si nosotros aplicamos esta desigualdad de Chebyshев, sabiendo que para nosotros x va a ser m sub n, y que la media de m sub n es mu, y que la varianza de m sub n es sigma cuadrado sobre n, vamos a llegar a esta expresión que tenemos acá, a que la probabilidad de que m sub n se desvíe de su media una cantidad mayor o igual que epsilon es menor o igual que la varianza la varianza sigma cuadrado de cada una de las x sub i sobre n veces epsilon al cuadrado. Bien, observen que cuando n empieza a aumentar, cuando n tiende a infinito, esta expresión que tenemos a la derecha de la desigualdad tiende a disminuir, tiende a cero. Y eso es básicamente lo que define la ley de los grandes números. Esa probabilidad tiende a cero, la que estamos mostrando acá, cuando n tiende a infinito. Eso es, digamos, la definición formal de la ley de los grandes números. La interpretación, ¿cuál es? La interpretación es la siguiente. Estamos diciendo que mn es una variable aleatoria, mu es la media de cada una de esas variables aleatorias x sub i, y nosotros quisiéramos de alguna manera estimar la media mu de cada una de esas x sub i. Entonces, una manera de hacerlo es tomar una muestra de las variables aleatorias, en este caso n variables aleatorias, y hallar un promedio. Ese sería un promedio muestral, es una variable aleatoria, es mn, y lo que estamos diciendo es que la distribución de mn tiende a ser cada vez más angosta respecto a la media, cuanto más grande sea el tamaño de la muestra de variables que estamos tomando, ¿cierto? Cuanto más grande sea n, la probabilidad de que m sub n se desvíe mucho respecto a la media verdadera mu va a ser cada vez más pequeña. Es un poco una interpretación que vamos a intentar aclarar con el siguiente ejemplo. Vamos a considerar este ejemplo de una encuesta electoral, una encuesta en la que P va a representar ese porcentaje de votantes que apoyan a un candidato particular en una población determinada, ¿cierto? P es un parámetro de la población, pero nosotros no podemos, por alguna razón, por razones prácticas, no podemos entrevistar a toda la población, sino que vamos a entrevistar a una muestra n de esa población que seleccionamos al azar, y vamos a calcular de esa muestra n cuántos apoyan al candidato. Esa fracción la llamamos mn y va a representar un estimador de P. M sub n va a ser un estimador de P, y nosotros queremos estudiar un poco cuáles son las propiedades de ese estimador. Vamos a ver entonces algunas de esas propiedades usando la ley de los grandes números. Si nosotros consideramos que x sub i es la respuesta de la iésima persona entrevistada, de las n que estamos entrevistando, entonces x sub i puede interpretarse como una variable aleatoria de Bernoulli con probabilidad de éxito P. Son n variables aleatorias de Bernoulli, todas independientes entre sí. Esto concuerda con los requisitos para aplicar la ley de los grandes números. Si nosotros aplicamos la desigualdad de Chebyshев, vamos a encontrar entonces que hasta acá, digamos, esta es la desigualdad de Chebyshев, ¿cierto? La varianza, recuerden que la varianza de una variable aleatoria de Bernoulli es P por 1 menos P. Eso es lo que estamos viendo acá arriba. Recuerden que eso era lo que teníamos en la diapositiva anterior. La varianza dividido por n veces epsilon al cuadrado. Realmente aquí yo había
he cometido un error, aquí no era c cuadrado sobre sigma cuadrado, sino sigma cuadrado sobre c cuadrado. De esa manera, esto que estamos diciendo aquí tiene sentido. Y entonces, si aplicamos esa definición de la desigualdad de Chebyshev, vamos a encontrar esta expresión que tenemos aquí. Si nosotros consideramos el valor máximo que va a tomar esa expresión de p por 1 menos p, este valor va a ser más grande cuando p sea igual a un medio. Cuando p sea igual a un medio, entonces la varianza de x sub i va a ser un cuarto. Bien, y eso es lo que estamos diciendo acá, ¿cierto? Estamos reemplazando a p por 1 menos p por su valor máximo y por lo tanto pues vamos a seguir conservando esta desigualdad de menor o igual que. Es básicamente lo que hicimos acá. Entonces vamos a trabajar con este valor para no tener que depender del valor de p. Ya no necesitamos el valor de p para hacer ciertos cálculos que pueden ser interesantes a la hora de definir un valor posible para n o un valor posible para esa probabilidad. Y entonces ya con esto podemos hacernos ciertas preguntas interesantes. Por ejemplo, si yo considero un error, yo puedo considerar a epsilon como un error, ¿cierto?, de 0.1 y un tamaño de muestra de 100, entonces nos vamos a dar cuenta que la probabilidad de que la media muestral se desvíe respecto a la media verdadera, que es p, un valor mayor de 0.1, es decir, que el error sea mayor al 10%, la probabilidad de que eso ocurra aplicando esta expresión va a ser de 0.25. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tomo una muestra de 100 votantes y defino un error del 10% como mi error límite, entonces la probabilidad de que la media muestral, que yo, al tomar 100 votantes y yo determine cuánto vale mn, de esos 100 votantes, cuántos apoyan el candidato, vamos a ver que la probabilidad de que mn o que esa fracción se desvíe respecto al valor verdadero de p, un valor mayor al 10%, va a ser menor a 0.25. En otras palabras, si yo tomara 100 votantes, digamos, yo hiciera ese experimento varias veces, tomara 100 votantes varias veces y hiciera un cálculo de la probabilidad de cuántas veces la media muestral se desvía de la media verdadera o poblacional un valor mayor al 10%, nos vamos a dar cuenta que eso va a ocurrir no más de una cuarta parte de las veces, ¿cierto? Lo que igual sigue siendo pues una probabilidad todavía grande, ese valor de 0.25. Nosotros podríamos pensar en otra pregunta un poco más interesante aún, y es decir, ¿cuál debe ser el tamaño de mi muestra para definir un grado de error pequeño, ¿cierto? Una exactitud en el estimado de p, que es mn, que no sea mayor al 1%, que esté dentro del 1% de p, y que eso ocurra al menos el 95% de las veces, ¿cierto? Que la probabilidad de que eso ocurra sea de 0.95. Entonces, estoy definiendo también una confiabilidad bastante alta. Este 95% o esa probabilidad de 0.95 va a representar la confiabilidad asociada a este estimador, y el 1% de p o 0.01 representaría el grado de exactitud de ese estimador. Estas son propiedades pues, del estimador. Y esto, ¿cómo lo calcularíamos? Entonces lo que haríamos es considerar lo siguiente. Nosotros tendríamos que, lo que queremos calcular es la probabilidad de que mn menos p, el valor absoluto, sea mayor o igual a 0.01, que es el error, que la probabilidad de que esto ocurra sea menor o igual que 0.05, ¿cierto? Si yo quiero que
el estimador esté dentro del 1% de P, al menos el 95% de las veces o con una probabilidad de 0.95, lo puedo decir en otros términos, y es la probabilidad de que el estimador se desvíe de P, o el valor de la media poblacional, la probabilidad de que ese error, de esa desviación, sea mayor a 0.01 debe ser menor que 0.05, ¿cierto? Es simplemente pues una pregunta equivalente complementaria, y es lo que buscaríamos calcular. Y nosotros sabemos que esta probabilidad es menor o igual que 1 sobre 4 veces n por epsilon, que es 0.01 al cuadrado. Y de aquí nosotros encontramos que n debe ser mayor o igual a 50.000. Es decir, que usando la ley de los grandes números y la desigualdad de Chebyshev, que sabemos es bien conservadora, necesitaríamos una muestra de 50.000 votantes para lograr ese grado de exactitud en la estimación de P con ese grado de confiabilidad del 95%. Vamos a ver en el siguiente video que usando el teorema del límite central podemos obtener un valor para n menos conservador y considerablemente más pequeño, usando una estrategia un poco menos conservadora. Eso es todo para este video. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias.